a pues reeditar. Esos son truquitos que tenemos en el medio, ya lo sabe magia, José. La magia y la experiencia. Son 34 años ya, José. Hombre. Más vale uno volando que ciento, ¿no? Total. Uno en la mano que ciento volando. Bueno, pues estamos en este apartado. Recuerden, con esta magnífica sintonía del amigo José L. del Pino. Y esta es la segunda entrega de lo que era la parranda y sobre todo los instrumentos, los utensilios, los aperos incluso, porque eran aperos de labranza, de andar por casa, ¿no? Sí, que estaban colgados ahí en la gañanía. Sí, dime. Sí, tengo un documento, bueno, en casa me puse a buscar y encontré el toque del asadón. Ah, sí. Oye, lo he visto yo. Sí, señor, o sea, con una asada se tocaban el hierro, la madera, tocaban y decía, ¿también con eso? Sí, yo estuve en una fiesta y uno de los señores mayores, no en el escenario, fíjense ustedes cómo son las cosas, fuera del escenario venía una persona del campo y le sacaba sonido a la guataca, es increíble. Con una lima. Dale con eso, con una lima, dale el toquito, sí. Pasa que no. Tengo una anécdota, una anécdota, me vino ahora cuando estaba antes Lali hablando, pasa que no quería interrumpirlo porque el plato ya estaba, a mí me estaba llegando el olor. Te interrumpo cuando quiera, que para eso. El vaho. Me estaba llegando el olor de eso. Y era cuando dice, la próxima vez vamos a hacer un pavo, me dijiste, ¿no? Debajo de mi casa, justamente al lado de mi casa, había un señor que tenía 2 pavos. Y claro, mientras los pavos eran chiquititos y demás, hacían poca bulla, pero de repente los pavos hacían pavos y empezaban a cualquiera, y se escuchaban, toda la Florida Alta se escuchaban los pavos. Pues un vecino llegaba, no voy a decir el nombre para que no, llegaba, paraba el coche delante de la finca y decía, a los dueños del pavo le decía, pronto llega la Navidad, los pavos me están despertando. Sí. O sea, siempre decía eso. Y mi hijo se ponía, ¿pero qué tiene que ver? Le digo, tranquilo, tranquilo. Pronto llega la Navidad y los pavos me están despertando. Bueno, a todo cochino le llega su San Martín, decimos por ahí, ¿no? También que los pavos hacían de las suyas, ¿eh? Es que claro, es también pues parte de la esencia, ¿no? De cada animal, que con sus mugidos o con sus sonidos característicos, ¿no? Pero el pavo de por sí, además que los pavos son muy territoriales, cuidado, yo recuerdo, que no es lo mismo que una gallina o un gallo que de vez en cuando se pone medio gallito ahí tal. No, los pavos, si te descuidas te dan un picotazo bien bueno, José, hablamos entonces seguimos hablando de esa capacidad del ser humano de sacarle provecho a cualquier cosa para hacer música, ¿no? Y hoy precisamente tenía pensado hablar y hablaremos un poquito porque tiene mucha relación de la música de raíz, de ese concepto de coger de lo que te une a la tierra con esa idea de la raíz, ¿no? Es muy importante, es muy romántico, pero a mí especialmente me gusta mucho el entender que ese folclore, esa cultura popular, pues lo que hace es atarnos al suelo donde vivimos, donde coexistimos, donde tenemos la suerte de nacer, vivir, morir o de prestado cuando vamos a algún lado, porque eso también conlleva el enraizarse a los sitios. O sea, uno está muy cómodo en su tierra, en Canarias, y Canarias es más que 8 islas con sus islotes en toda su magnitud. Pero también entiendo que cuando viajas, cuando migras, y aquellos que llegan también, pues entiendo ese proceso de enraizarse, ¿no? Sí. Y es lo bonito de las culturas, es lo bonito del ser humano, ¿no? Bueno, pues ese proceso de agarrarse al terruño, ¿no? De sentir la tierra es algo muy importante, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la cultura. Sí. Porque al final la cultura no deja de ser eso, una forma de estabilizarte en el medio social donde te encuentras, en el medio cultural, ¿no? Entonces, hablar de la música de raíz es hablar de ese pueblo, de esa zona, de esa geografía. Exacto, básico y principal, ¿no? Exacto, de la esencia. Sí. De la esencia. Dentro del misticismo que pueda aportar esa palabra, para mí es muy importante porque al final define mucho. Sí. Y cuando hablamos de esa esencia vital, social, geográfica, cultural, económica, todo lo que quieras, todos los apelativos que quieras ponerle para poder describirlo, te das cuenta que define, ¿no? O sea, que es muy definitoria. Sí, ¿no? La música de raíz, cuando tú escuchas música de raíz de cualquier cultura del mundo, tú sabes que yo siempre hago como una especie de
de anatomía descriptiva, ¿no? De intento irme a todos lados y comparativa. O sea, una anatomía comparativa cuando voy a otros sitios y digo, mira, pues claro, es que esto me suena a este Recuerdo sitio. de que me dijiste algo de un viaje que hiciste con los sabandeños a Europa, no sé dónde, Bueno, que te llamó un montón la atención, sí. la forma que tenían de cantar, de tocar. Claro. ¿no? No, bueno, a mí, yo tengo por desgracia, mi hijo dice, voy a utilizar un término más o menos moderno. Dice, es que papi, tú eres un flipado que no veas. O sea, porque yo automáticamente le pongo mucha emoción a todo lo que veo. Digo, mira, ¿te diste cuenta, Angkor? Angkor es mi hijo. Sí. Que le mando un saludo, un abrazo, un todo. A ver si un día se viene, cuando Sí, esté de vacaciones. sí. Se viene. Siempre recuerdo, y yo creo que lo dije en su momento, aquella vez que vino y se dejó dormir en la silla. Sí, cierto. Muy interesante no tenía que haber sido lo que estábamos diciendo, como para que el niño se quedara tieso. Bueno. Sí, él es así de espontáneo. Bueno, pues sí, yo soy un flipado por naturaleza, lo admito. O sea, yo voy a los sitios y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura, no solo con la música, con toda manifestación cultural. O sea, entonces con los sabandeños tuve la gran suerte de poder visitar muchos sitios donde experimentar esta sensación, ¿no? De ver y decir, vaya, mira lo que hicieron, vaya, lo que están haciendo. Me encanta. Para mí ese es el verdadero sentido de ir a ver sitios. O sea, de ir a ver, de poder viajar, que lo recomiendo altamente. Sí, me sorprendió. Pero a lo que quiero ir es al siguiente concepto. O sea, uno a través de esas manifestaciones de raíz, de esa esencia, vamos a llamarlo así, le encuentra definición un montón de procesos culturales. O sea, hay cosas que te suenan a cada región donde estás. Y a veces lo vemos como algo superficial, como una especie de capa, ¿no? que cubre todo. Sí. Pero realmente es muy importante. O sea, el grosor de esa capa es muy importante. Es muy importante, Es muy ¿no? importante cuando tú vas y dices, es que esto me suena árabe, esto me suena oriental, Sí, cierto. esto me suena americano, esto me suena andino, esto me suena centroeuropeo. Estoy siendo muy generalista porque Sí, después... pero claro. Mira, uno de los sustratos básicos es este. El sirinoque, en Ambroque, en la isla de La Palma, no, de Echentibe, perdón, Echentibe, y que entonces nos habla del zapateado, es decir, ustedes los directores, cuando tú los ves, para marcar el ritmo, ¿no? Como ellos, incluso muchas tribus, bantús y demás en África, como incluso tuareg, que es la herencia nuestra, tamasigo, ¿no? De Guanche, como con las palmas y con los pies, son instrumentos. El zapateado, qué bueno que nombraste esto. El zapateado, y ese zapateado fue inspiración, no tiene relación con el sirinoque, aunque no tan directamente, pero bueno, el concepto, baile enfrentado, zapateados con responderes, que se llama, o sea, de la mujer, el hombre responde. Los picaos responderes, exacto. Ese zapateado fue la inspiración en el barroco tardío para... formó parte de las suites barrocas. Creo que lo nombramos en su momento. El canario, el otro día lo dijimos. El canario, exacto. O sea, pusimos la versión de los sabandeños, por cierto. Todo el mundo habla del canario pensando en un tipo de canario que es el más sonado, el más famoso, que es el canario de Gaspar Sanz, que fue precisamente el que grabó Benito Cabrera, aunque han existido muchas manifestaciones, muchas reproducciones. Pero es que el canario en sí es un género. O sea, todo compositor de la época que quisiera hacer un buen trabajo, lo que hacía era componer pues españoles, gigas, zarabandas, españoletas, rondas y folías. Folía forma parte de la suite barroca y canario. O sea, el canario era una estructura, era un género que formaba parte de la suite barroca. Igual que el vino, que venía de Canarias, también venía esa danza. Sí, claro. Entonces, fíjate lo importante que fue esas filas enfrentadas, ese zapateado, que no solo estaba en la música clásica de la época, sino que después emigra a Latinoamérica. Y hay varias hipótesis ahí que hablan de que un poco toman como relación directa que ese zapateado tiene que ver con ritmos que llegan a Latinoamérica y se fundan como, por ejemplo, las chacareras, los boleados, los zapateados andinos, etcétera. Hay hipótesis, insisto, se está estudiando y hay mucha relación. Es muy importante. También es cierto que tiene que ver mucho con las culturas tribales, o sea, ese efecto de ponerte enfrente, bailar enfrente, de responder, eso tiene que ver mucho con los rituales. Bueno, pero es que es parte, esencia de un pueblo, ¿no? El hecho de que en un momento determinado los propios actores del clan, sean hombres, mujeres,
ancianos, niños, todos tengan su papel ahí importante a la hora de relacionarse. Sí. Yo recuerdo cómo hablando con gente de La Palma me decía de dónde proviene, por ejemplo, muchos de los cantares palmeros, como la danza del trigo, que es una danza, y es curioso porque encontré como un antropólogo de finales del siglo XIX, principio del XX, hablaba de las danzas en algunos pueblos y tribus de África, en donde los adultos le enseñaban a los niños cómo hacer las cosas. ¿Y qué es la danza del trigo? La cosecha. El proceso de le enseñaban cómo hacer las cosas. Hay por ahí también sobre la danza del trigo hipótesis que hablan directamente de ese inicio sefardí, de esa migración sefardí cuando los judíos fueron expulsados, y uno de los sitios donde llegaron, aunque parezca asombroso, fue precisamente a Canarias. La comunidad sefardí después se diluyó, fue bastante mínima, ¿no? O sea, minoritaria, pero fundó dejó una esencia, ¿no? Dejó ahí un acervo bastante importante. El Vivardueña, estamos hablando de distintos cantos que hoy en día se representan, ¿no? En distintas latitudes del territorio, que tienen que ver directamente con eso. Pero lo que está claro es que todos cumplen una función pedagógica, y es enseñarle al niño, en este caso al individuo, enseñarle ciertas cuestiones con la transmisión oral, que es uno de los grandes mecanismos que define el folclore. O sea, las Naciones Unidas cuando hablan del folclore y cuando hablan de ese concepto del aire folclórico, es que una de las virtudes o una de las cuestiones que tiene que tener los puntos a favor es que sea de transmisión oral. Hoy en día, con la globalización, los medios y demás, eso se ha cambiado. Pero en su momento la oralidad era que el mecanismo de comunicación para poder enseñar estos bailes de raíz, estos cantos de raíz, estas enseñanzas de raíz. Claro. ¿Sabes que el otro día me dijeron también, dice, Isidro, lo dijeron, pero claro, para eso es para hacer, es decir, dijeron tantas cosas tan importantes que cada una puede ser un tema para tratar. Yo, claro que sí. Y es que, claro, hablando de Navidades, escuchen. Ese es el tajaraste del niño, pero que sobre todo de la comarca de Acentejo, ¿no? De aquí, Matanza, Victoria y demás, ¿no? Pero se escucha un instrumento que es, dice, esos instrumentos que repiten la naturaleza. El pájaro. Los pitos de agua, ¿no? El pajarito. El pajarito, es increíble, ¿no? La primera música, la primera sonido que el ser humano percibe y se genera una impronta auditiva en el cerebro es el sonido del corazón. Sí. No hay nada más natural que el sonido del corazón. Mientras haya un corazón, habrá música en este planeta. Oiga, eso es Isidro Pérez. Eso fue una creación mía de hace muchos años. Pues los sonidos al fin y al cabo, el ser humano lo que tiende a reproducir es los efectos naturales, o sea, todo el efecto sonoro natural. Sí. Y ahí tiene que ver mucho con la música de raíz. Cierto. O sea, la piedra, el metal, la madera, el agua, el aire, el viento, los animales, los sonidos eso forma parte de ese glosario auditivo que se nos va grabando. Sí. Hombre, por lo menos aquellos que tengan un contacto directo con la naturaleza, porque también es cierto que muchos te llegan y dicen, mira, yo nunca he escuchado un pájaro y yo lo que escucho es un semáforo sonando. Una moto. Bueno, porque es lo que uno es urbanita, y si es urbanita por lo que tiene, ¿no? Pero ya perdí el hilo. Eso. Sí, no, que estábamos hablando de la propia naturaleza que condiciona, ¿no? Sí. La música, de hecho, incluso de lugares y de sitios está marcada por la naturaleza que le gira en torno antropológicamente a él, ¿no? Siempre se entiende esa visión del ser humano de intentar reproducir, ya sea con pinturas, con sonidos, con danzas. El sonido del agua, del viento. Exacto. O sea, cuando tú miras un montón de danzas rituales, al final te das cuenta que lo que están emulando es el cortejo, el aparejo que puede haber con ciertos animales. O sea, el hombre emula una garza, emula el movimiento de un leopardo, emula el movimiento de
¿Te acuerdas cuando hablamos de los ranchos de ánimas y también de Navidad de Pascua? Estas son las desechas, que son menos conocidas, pero escucha. Sí. Otra vez, las espadas. El espadín. En este caso, castañuela, castañeta, como quieran llamarla, porque en la zona más oriental es así. Curioso. Y la pandareta también oye, los sonajeros, el sonajero, ¿no? La pandereta de Tajaraste, o sea, el pandero de Tajaraste con sus cascabelitos, con sus campanitas. Que viene también de herencia africana, que todavía en África se sigue utilizando en el folclore marroquí y también, por supuesto, de otras tribus, ¿no? Del norte de África. Sí. Y alguien me decía, Isidro, te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas conmigo? Y yo, es verdad. A ver, yo iba con mi padre. Mi padre era como Manolo Márquez, que decía yepa. Mi padre no cantaba, sino él acompañaba. De vez en cuando podía hacer alguna copla, porque él era de recitar, no de cantar, ¿no? Y entonces resulta que yo me acuerdo de un señor que tenía una capacidad tremenda. ¿Sabes con qué? Cogía un paño, lo ponía de cocina, un paño así finito, no de los gruesos, sino finito, y Lali, ¿sabes qué cogía? Los vasos estillones. Y hacía... Es decir, una percusión, pero con vaso. Con vaso, sí. Es tremendo. El clic, y llaman. También el clic también. De los vasos. Este lo que hacía era, yo recuerdo, el vaso boca abajo y hacía un sonido que era, bueno, sí, acompañaba lo que hacía. Mira, hablábamos el otro día y este es el motivo de esta supuesta serie, ¿no? De esta pseudo serie de sale cada día más instrumentos. Al final son utensilios, todo lo que haga ruido, todo lo que haga un sonido determinado, que tú le aportes un ritmo, un motivo y un saber dónde pongo ese sonido, al final sirve. Mire, por ejemplo, yo traje esto. Sí. Que me lo regaló. Bueno, Lali me trajo un bolso hoy. Y después les cuento una historia sobre esto. Esto es una vaina de flamboyán. El flamboyán o flamboyán. Yo el acento no lo tengo muy claro. ¿Dónde va uno o dónde va el otro? Bueno, seguramente lo habremos visto en muchos sitios. Una especie introducida que produce estas vainas. ¿Vale? El árbol es muy llamativo. Sí, sí. En el puerto de la Cruz hay varios, en el sur también. En el sur hay muchos, sobre todo en zonas así de más sequía, porque es un árbol de secano, vaya. Produce estas vainas que cuelgan y nada, con las semillas dentro, pues suena así como una especie de sonajo, ¿no? Sí. Esto es igual que las lapas, que yo dije el otro día, un momento, las lapas no deja de ser sino la casita de un molusco, ¿verdad? Sí, la concha de un molusco. Sí. Te la come, ¿no? Y bueno, y ahí tienes la lapa, ¿no? La prepara. Pues mire, esto es un gran ejemplo, lo pongo para que se vea. A lo mejor los radiodientes no lo pueden ver. Invitamos a que vengan. Mira, ahí, ponlo ahí para que ponlo más cerca ahí que se vea. Sí, vale, mira, ahí se está viendo. Está bastante grande. Yo lo conozco por otro nombre. Yo lo conozco por algarroba. El algarroba, sí. El algarroba, pero realmente... Alguien me decía a mí, dice, no, tienen una algarroba. Y yo decía, al principio cuando yo presentaba un acto, lo que sea, una algarroba. No sabía lo que era. Y después un día apareció con la sonaja. Entonces esto en la romería lo vas percutiendo. No deja de ser otro ideófono. En este caso es entrechocado, sacudido se llama. Dentro de la organología se denomina así, se clasifica así taxonómicamente. Sí. Pero tú sabes que nos volvemos locos haciendo cositas. Y una de ellas es precisamente utilizarlo como si fuera una pandereta. Sí. Caray, esta utilidad no se la Mira qué bien lo hace, para hacer una pandereta de verdad. Muy bien. Entonces, con la vaina de flamboyán se puede hacer un montón de cositas. Es un elemento de percusión. No es muy estridente. Utilizamos las semillitas que tiene dentro. Que había que decía que si las cogía y las escachaba, las semillas olían mal. Yo escaché montones y a mí me olían mal. había un árbol que llamábamos nosotros de pipitas apestosas. Las pepitas apestosas. Que cuando había alguno que no quería hacer el examen, las aplastaban en la clase. ¿Y apestaban? Y apestaban. Bueno, apestaban no. Es que tenías que salir de clase porque te picaban hasta los ojos. Pues mira, a lo mejor son esas y no estas. No sé. Bueno, el caso es que con la vaina de flamboyán, pues hoy en día en la romería y demás... Es un claro ejemplo de la utilización de algo que no deja de ser una vaina con semillas secas, que al ser sacudida pues tienes una especie de sonajo, ¿no? Y después ya le metes alguna técnica específica como esto de la pandereta con el racaquiqui del dedo como digo yo, y al final terminas haciendo cositas. Sí. Este es el ejemplo. Pero hay muchísimos más. Sí. Hablábamos antes del asado, de los vasos. Sí. Los vasos son para beber. Yo recuerdo, alguien me dijo a mí, Isidro, no te olvides, aquí no se vio tanto. Hubo gente que fue a hacer el cuartel a Las Palmas,
a Gran Canaria y cuando vino lo trajo con él. Y mucha gente no se acuerda. Había incluso hasta una orquesta, la llamaban la orquesta del peine. Es el peine con papel de fumar. Con papel de y fumar, cómo sí. había gente que era artista. Y de hecho, Sí. incluso gente que con la boca hacía la trompeta. Sí. Tenía unas habilidades. Había un niño aquí, ya fallecido, con síndrome de Down, Gonzalito. Gonzalito tenía una banda de música en la boca. Es increíble. El chico era capaz de reproducir varios sonidos a la vez. Beatbox, Lo que se es llama beatbox, hoy en día. ahora sí, exacto, Pasa sí, que ¿no? el beatbox es más percusivo, pero es increíble, ¿no? Hay un grupo que fue bastante novedoso y sigue siéndolo, que se llama Vocal Sampling. Es Sí. con los cubanos. Sí, que conozco. ellos hacen una orquesta latina básicamente con la voz. O sea, con la mera voz. Quería un poco dejar claro esto, el concepto de que con cualquier utensilio natural, o sea, sirve para poder hacer música, o sea, que no siempre tiene que estar ligado el proceso musical, la creación musical, la composición musical a tener un instrumento, entre comillas, sofisticado. Tenemos un instrumento natural, la Silbido. voz y el silbido. Este es Don Juan Domínguez, este es el canto del arriero, es una pasada. En mitad del monte, alargando el sonido porque no hay eco en el monte. Atravesando pinales. Dime, Lali. No, discúlpame, que esto me recuerda a los cochineros, cuando yo era pequeña, que venía a vender los cochinos a mi padre, Sí. que se ponían a cantar, bajaban por la veredita, le decía, papá, ya vienen los cochineros con los cochinos cantando Ese es uno de los mecanismos de comunicación más importantes. El labrador canta Sí. cuando labra por dos motivos. Primero, son tres motivos que se creen claros. El primero es para entretenerse a sí mismo en un proceso de labranza, ¿no? Sí. Un poco el cantar pues hace que la jornada labrando y la más- jornada sea más placentera. llevadera, sí. El segundo es amansar al animal. Aunque Sí, parezca una sí, broma, sí, sí. el canto del güeyero y demás le hace mucho bien al animal para que esté tranquilo y demás, por eso cantan Sí. de esa manera. Exacto. Y el tercero es para que la gente supiera que estaba ahí. Sí que estaba llegando. No, y que estaba labrando. O sea, tú Ah, escuchabas vale, vale. y sabías que estaba labrando. Que estaba Cuando no trabajando. había, ya paró para descansar o le pasó algo. Sí, claro. Entonces Ujú. iban Vale, a vale. llevarle la comida o lo que fuera, el agua, Sí. el vasito de vino o lo que fuera. Sí. O iban a ver, porque a lo mejor al hombre le dio un... Dese cuenta del concepto de folclore que estamos hablando. Estamos hablando de un concepto de folclore pues prácticamente vital del Es ser vital, humano. claro. Es como esencia propia del... Era lo que estábamos hablando antes. O sea, uno ve el folclore, hoy en día a lo mejor se puede entender como una mera manifestación artística de ocio donde yo reproduzco muchas veces lo que hacía mucha gente en su día a día. O sea, el canto del güeyero cantaba porque era necesario cantar. Estamos ya en casi 50 minutos. Tenemos que poner el punto y seguido al tema porque es apasionante. Sí, sí, sí. Pero nosotros desde aquí invitamos a todo el mundo que pueda seguirnos. Si acaba de incorporarse, recuerden que colgamos el podcast, tanto del audio como también, por supuesto, en YouTube y en el Facebook, pues las grabaciones para que ustedes pues puedan. Y busquen, porque hay una cantidad Sí, de sí, información sí, sí. tremenda, ¿no? Que pueden consultar y también temas musicales para poder pues ponerse en antecedentes. Y si tienen suerte de estar en una parrandita donde hay alguno de ellos, dices tú, mira, esto es lo que decían. Bueno, pues si le sirve de algo. Bueno, pues bienvenido miren, sea. ahí lo tienes. Vamos a hacerlo Vamos allá. sonar de nuevo, ¿eh? Porque Bueno, a ver si me sale, porque hay veces que no me sale mucho. No me sale mucho de mojarme el dedito. No, claro. Dios mío. Tocado simple, o sea. Claro. Se puede. Bueno, el caso es acompañar a la música y también tener ese acercamiento. Lali González, José L. del Pino, muchísimas gracias por esta A ti. nueva entrega. Gracias a Qué ustedes. bueno. Vamos a hacer una serie y de hecho ya le estoy diciendo a Juanjo, al director, que yo lo que pretendo es que esto se ponga en un entorno donde la gente pueda ir y decir, bueno, pues aquí tenemos el archivo, tú vas a
ahora a la página web de Radio Ralejo y tienes que encontrar el archivo específico, no del programa, sino precisamente de lo que es sí, el apartado, porque es muy bueno para cualquier persona que quiera pues ahondar más en nuestra Como diría Les esencia. Luthier, véalos antes de que crezcan. Sí, O sea, claro nos que canta. sí. Bueno, muy bien, muchas gracias de verdad, Gracias. chicos. Hasta la semana que viene. Digan adiós, adiós. Bueno, Semana. adiós. Que sigan bien.